Pues estamos aquí en este Congreso de Seguridad y Turismo con Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Si le parece, vamos a empezar por el final. Muy bien. Le digo bienvenido a este periódico digital y bienvenido a La Palma. Sé que ha recorrido La Palma, la zona del volcán y demás. Sí, ayer estuve haciendo un recorrido muy interesante eso. ¿Y cuál es la impresión? Pues la impresión es que ha sido una erupción tremenda que ha cambiado la configuración de una parte no menor de la isla y que ahora hay que aprovechar las oportunidades que da el haber tenido una erupción. Es el volcán más activo que ha habido en Europa desde hace muchos años y yo creo que tiene unas oportunidades importantes de turismo científico y de turismo puramente de ocio y de interés por la naturaleza, por los fenómenos de la naturaleza. Y desde luego otra impresión que me ha causado, y ya venía con ella, es que es el esfuerzo y el orgullo de ver cómo han reaccionado los palmeros y la comunidad autónoma en general ante cómo se ha gestionado la erupción de una catástrofe tan importante como la erupción del volcán. Yo no le quiero quitar importancia, general, pero es muy curioso, hemos tenido mucha suerte, no ha sido otra cuestión, sino simplemente suerte, de que con esta catástrofe que no está prevista, no está estructurada, los pasos a seguir, no haya habido víctimas. Hemos tenido una suerte impresionante. Bueno, yo, en fin, creo que también... Exacto, porque no hay un volcán igual a otro. Claro. Yo diría que algo de suerte siempre hay, la suerte siempre influye en el que se desencadene la erupción y luego en que no haya habido... Pero creo que también es fruto del trabajo de los que han dirigido toda la lucha, sí, toda la emergencia, y creo que es de aplaudir, es el fruto de eso. Se cortaron todas las zonas más peligrosas, se ha estado monitoreando continuamente el volcán, se ha actuado francamente bien. Cuando yo decía que creo que es para felicitar a los responsables, lo digo precisamente porque, en primer lugar, lo primero es proteger la vida de las personas, y eso se ha logrado con éxito. Ahora hay que recuperar, minimizar los daños, hasta donde se pueden minimizar los daños de una fuerza de la naturaleza como es la erupción de un volcán. Y segundo, ahora hay que recuperarse de los efectos del volcán y aprovechar las oportunidades que brinda. General, vamos a ir cambiando un poco ya de tercio, vamos a ir a su sector en concreto. Vamos a ver, cuando hablamos de seguridad nacional, la mayoría pensamos en un militar y en un cañón, un tanque. Esa es nuestra idea. Escuchando su ponencia ahora mismo, el abanico es tan amplio que me deja usted fuera de juego. Totalmente. Es verdad que las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios como bomberos, juegan un papel muy importante en la seguridad de los ciudadanos. Pero como yo explicaba en la ponencia, trabajamos en 16 ámbitos: epidemias y pandemias, lucha contra el terrorismo, lucha contra los ciberataques, lucha contra las campañas de desinformación, sobre todo organizadas por potencias extranjeras, contra el crimen organizado, la protección de las infraestructuras críticas, así hasta un largo abanico que abarca 16 ámbitos, donde es verdad que las Fuerzas Armadas al final colaboran en todo, es decir, colaboran en la lucha contra los incendios. Sí. Tienen un papel fundamental, especializado en la defensa de España, pero hoy las amenazas son híbridas, son mezcla de todo. Lo estamos viendo en la guerra que Putin nos ha organizado en Ucrania. Hay una guerra clásica con decenas y decenas de muertos de uno y otro bando. Pero nosotros estamos viendo cómo se utiliza la energía como un arma, y donde esa energía
produce un encarecimiento de precios que se traslada a los precios de los alimentos y de todo, y nos hace sufrir a todos, no a los ucranianos, también a todos sobre todo al mundo más desarrollado, porque es el que tiene internacionalizado todo su mercado, porque a lo mejor países menos desarrollados tienen menos, se proveen, buscan sus recursos fuera menos y exportan menos. Pero nosotros vivimos en un mundo totalmente abierto, donde compramos materias primas procedentes de Rusia o de Ucrania o de cualquier parte del mundo y exportamos al mundo entero. En cuanto alguien toca y crea un conflicto de esta naturaleza, está generando una desestabilidad en el mercado que daña toda la economía y por lo tanto perjudica el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Un tema como el turismo, que solo lo tienen los países más desarrollados, son los que hacen turismo, y el turismo es muy sensible a las situaciones de conflicto, de inseguridad, pues se ven inmediatamente afectadas. Hay pandemia, no hay turismo. Sí, sí. Hay una subida, inflación alta, se empobrece, porque al final la inflación es empobrecimiento de todos. Pues lo primero que se reduce es el ocio, y una parte del ocio y de la cultura es turismo. Y desgraciadamente hay gente que lo primero que sacrifica pues es eso, porque lo que no puede sacrificar es comer. Claro. En general, vamos a ver, tenemos claro la parte de los ciberataques, además tenemos prueba últimamente de ello, sobre todo con Rusia protagonista, tanto en las elecciones americanas como en otro ámbito. Pero, ¿y cuando, por ejemplo, a cualquier hijo de vecino, a usted, a mí, al cámara, nos hackean una cuenta Facebook, nos hackean un perfil de lo que sea? ¿Qué podemos hacer? Porque ese es el día a día, eso es lo que sufrimos los ciudadanos. Las redes sociales y las plataformas nos han proporcionado unas herramientas de conectividad fantásticas, pero también son muy sensibles a los malos usos de esas redes. Lo decía también en la conferencia. Mucha gente se informa y busca a qué destino ir mirando en las redes sociales. Y cuando uno va a ir a un restaurante dice, voy a ver la valoración que tiene el restaurante. Cuando alguien quiere hacer daño a la economía de una ciudad, de una empresa, mete una campaña de desinformación en redes sociales. Y entonces nos da un potencial enorme, pero nos hace mucho más vulnerables. Desde el ámbito de la seguridad nacional, la protección frente a campañas de desinformación, especialmente protagonizadas por potencias extranjeras, que tratan de meterse, de hacer injerencia. Y le pongo un ejemplo. Es claro que Rusia hizo una campaña de desinformación, no digo si el gobierno ruso o quién, en las elecciones de 2016 a la presidencia de los Estados Unidos. Y en el Brexit también. Y también ha intentado manipular en elecciones en Francia. Claro, que te manipulen a la opinión pública cuando tiene que elegir a sus dirigentes, a lo mejor esa opinión pública acaba eligiendo a quien quiera esa potencia, porque le viene bien a esa potencia. Eso es segar la hierba debajo de los pies del sistema democrático. Esto es lo que se intenta desde Seguridad Nacional detectarlo. Si hay una campaña para que la gente no se vacune, nosotros tenemos que detectar esa campaña. Luego ya veremos a ver cómo se combate eso. Esto no tiene nada que ver con el control de los medios de comunicación, ni con las censuras, ni previas ni a posteriori, nada que ver. Estamos hablando de proteger los intereses de seguridad nacional frente a injerencias extranjeras y que pueden dañar lo más esencial como es, por ejemplo, elegir las elecciones, a quién se elige. O sea, podríamos decir ahora mismo que la mayor amenaza que existe en el mundo son los ciberataques, lo que disfrutamos todos los días y que nos da una facilidad increíble en muchísimas cosas. ¿Ese es nuestro mayor peligro?
Ahora mismo, desde luego, los ciberataques son diarios, continuos. Yo distingo entre ciberataques y campañas de desinformación. Ciberataques, la Administración el año pasado sufrió más de 80.000. Las empresas, muchos más, porque hay muchas más empresas. Esos ciberataques pueden paralizar la actividad de una empresa o de la Administración. Todo el mundo recuerda los ciberataques sufridos por el SEPE, por el Servicio Público de Empleo. Sí. Eso dañó, eso para el que luego tiene que cobrar de un servicio que no puede pagarle porque no sabe a quién... Efectivamente. Genera un problema enorme. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, buscando invirtiendo en sistemas de seguridad continuamente. Los malos trabajan todos los días, mañana, tarde y noche. Y además se enfocan en un punto concreto. Nosotros tenemos que protegernos frente a ciberataques de muy diverso índole y está de moda ahora un ciberataque que se llaman ransomware, que te encriptan los ficheros y te exigen un rescate si quieres desencriptarlos. Bueno, hay la mayor parte de las empresas que tienen todo digitalizado, con todos los ficheros encriptados. Imaginemos un banco. Si vas a sacar dinero y el banco no sabe ni siquiera si eres cliente o no, porque tiene encriptado todos los ficheros, no puede funcionar. Bueno, pues las inversiones que se hacen, desde luego la banca son enormes, exigen trabajar todos los días, porque los malos trabajan todos los días. Pero si nos quitan la hipoteca tampoco estaría mal, ¿no? Me temo que al final recuperarán los ficheros y apareceremos usted y yo como deudores de una hipoteca. General, vamos a ver, vamos a hablar de seguridad diaria, de seguridad en la calle. Nos vamos a situar evidentemente en Canarias, que es donde nos encontramos, y en La Palma en concreto. Hubo un momento en La Palma, durante la erupción volcánica, que hasta los propios medios de comunicación, o sea, no le puedo echar la culpa a nadie, fuimos nosotros mismos los que dimos una voz de alarma. Se corrió la noticia de que La Palma no era segura, que por lo menos salías a la calle y te quedabas muerto. A ver, La Palma es segura. Totalmente. Canarias es segura. Y lo era durante la erupción. Vale. ¿Qué podemos hacer contra esa? Porque claro, después esas informaciones se magnifican y es lo que hablábamos antes, es un peligro porque es una consecuencia directa que produce a la isla. De hecho, yo que viajo, por ejemplo, por trabajo, me dicen, no, y están bien ahí. Sí, se transmite una sensación de eso. Sí. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Porque claro, y ahí no entra la seguridad. A ver, yo creo que hay que volver a los profesionales. Hace mucho daño poner en una balanza, en un nivel de igualdad, la información de fulanito de copas, que dice lo que sea, frente a la información de un profesional de la comunicación. Al profesional de la comunicación hay que exigirle que contraste las noticias que da y que sea lo más aséptico posible. Luego dará su valoración, cómo no, y la valoración pues implica una cierta subjetividad como la tenemos todos. Pero primero tiene que dar el dato, la información. El informarse a través de redes sociales, de la mano de mi primo que de esto sabe mucho, eso es un gravísimo error. Yo confío plenamente en los profesionales y en los medios de comunicación profesionales. Y yo les pido luego a los profesionales y a los medios de comunicación que tengan un código deontológico y que se ajusten a ese código deontológico para no caer en trampas, vale, para no crear en las teorías de la conspiración que circulan por todas las redes y por todos los sitios. General, ¿tenemos en España una seguridad nacional potente o no? Sí hay una seguridad nacional potente, yo diría que de las mejores del mundo, y dice, pues entonces ya está, todos tranquilos. No, hay que trabajar todos los días, y hay que trabajar todos los días para mejorarla, para mantenerla y para mejorarla. Y en eso estamos, pero tenemos uno de los mejores sistemas de seguridad nacional del mundo. En fin, yo creo que
hay países muy desarrollados, de muy altísima de las principales potencias europeas, que se han interesado por el funcionamiento del sistema de seguridad nacional, de protección civil. Protección civil es un sistema, el sistema de protección civil, el Sistema Nacional de Protección Civil español, es un ejemplo, pero es un ejemplo a nivel mundial, ¿eh? Entonces, yo creo que podemos sentirnos orgullosos. Ahora bien, esto es como lo de la sanidad. Sí, todos estábamos muy orgullosos del sistema sanitario que tenemos y teníamos, pero no ha sido suficiente frente a algo tan tremendo como una pandemia. Probablemente nada hubiera sido suficiente. Bueno, yo creo que todo se puede mejorar, todo se puede mejorar, y que después de la experiencia hay que mejorarlo. De todas formas, a usted no le molesta un poco, mira, hace unos meses ya, el año pasado, si no recuerdo mal, este año no recuerdo ahora, cuando salieron unos casos de pirateo de teléfonos de altos cargos, ministros y demás, que después nos fuimos enterando que es que no se llevaban a actualizar, no se llevaban los protocolos pertinentes, pero claro, eso le cae a ustedes. O sea, en primer momento le cae, no están haciendo su trabajo y por eso, o sea, tenemos una seguridad nacional que es muy mala, porque mire, hasta piratean un teléfono. Bueno, a ver, ese es un tema que está ahora en el juzgado, está sub iudice, así que no debo entrar en materia, en esa materia. Sí decirle que, a ver, el tema de todo lo que es las telecomunicaciones, los avances son tan enormes que en paralelo a los avances caminan las debilidades. Y que no estamos hablando de debilidades de un hacker, estamos hablando que las aproveche un hacker, estamos hablando de debilidades que las aprovechan los estados. Así que ese es un tema al que siempre vamos a estar expuestos. Esto significa que hay que hacer un esfuerzo cada día más importante para estar cada día más protegidos. Pero protegidos al 100%, no lo vamos a poder estar jamás. Nunca. Teniendo en cuenta la lentitud habitual de las instituciones, sea la que sea, claro, a usted se le crea un problema con una amenaza nueva. Usted actúa sobre esa amenaza, que siempre va a ir un poco detrás, pero bueno, lógicamente. Pero están todos esos protocolos bien especificados, bien calculados, para que no tengan retraso debido a... Hay cientos, yo diría miles de planes, de todo tipo, de todo tipo. También es verdad que cuando surge el problema, sacas del cajón el plan y dices, no se ajusta exactamente al problema, pero, como decía el general Eisenhower, general que tuvo grandes responsabilidades en la Segunda Guerra Mundial y luego fue presidente de los Estados Unidos, decía, yo no he visto ningún plan que se cumpla, que luego se ajuste a la realidad, pero yo no saldría de casa sin tener un plan, porque cuando ya tienes el plan es que lo has estudiado ese fenómeno. Bueno, ahora vamos a adaptarlo a la realidad, y adaptarlo es mucho más rápido que si partes de cero. Y en España hay planes de casi todo. De todo, no, todos los días se están haciendo y se están aprobando planes de seguridad. Bueno, que es imposible tener previsto todo. Todo no se puede. Ahora, lo que sí que es muy importante es que cuando tienes un problema, una emergencia, como ha sido la del volcán, como ha sido la pandemia, como es la guerra, ahora derivada de la invasión, cuando termina, como ha terminado ya el volcán, aunque todavía queden restos, hay que extraer lecciones aprendidas y hay que diseñar, prepararse para lo que falló o lo que se cree que se puede mejorar. A veces no son fallos, pero sí tiene capacidad de mejora, implementarlo y prepararse para que en la siguiente vez eso no falle. Fallará otra cosa, porque era Heráclito el que decía, uno no se baña nunca dos veces en el mismo río. Nunca se repiten los acontecimientos, nunca. El azar es muy complicado de manejar. No hay buena prueba es que no nos toca el gordo de la lotería nunca. Mire que yo lo intento, yo lo intento. Pues esa es la lección. Entonces, pero mejoremos los sistemas, los de la pandemia. Busquemos sistemas. Ha fallado la información que llegaba para tomar decisiones, no llegaban en tiempo real.
eso hay que mejorarlo. Ha fallado las reservas de material, ha fallado que no podemos estar en manos de un solo mercado, como es el mercado chino, por muy barato que sea. Pues eso habrá que mejorarlo, habrá que tener una reserva de capacidades industriales mínimas para fabricar lo básico, lo fundamental, para que la nación siga funcionando. Si volvemos a cometer los mismos errores, volveremos a pagarlo y será todavía peor y sería imperdonable. Por eso digo, después de cada catástrofe, de cada crisis que ha habido, hay que sacar lecciones aprendidas. Y de las crisis también luego hay que intentar aprovecharlas para decir, bueno, ¿cómo se puede luego aprovechar una crisis? ¿Del volcán? Bueno, probablemente se pueda sacar turismo de interés científico, de interés por la vulcanología, etcétera. Aprovechemos todo eso. Si hay que hacer unas infraestructuras nuevas, hagamos ya esas infraestructuras con criterios de un siglo XXI muy avanzado ya. General, para terminar ya, ¿podemos ser optimistas cara al futuro? Sí, podemos y debemos ser optimistas. Es el optimismo el que impulsa al mundo y el que mueve, y es el pesimismo el que nos lleva a hundirnos. El pesimismo no conduce a nada positivo. Y por otro lado, si no somos pesimistas, si no somos optimistas, uno de los países más avanzados en seguridad, en desarrollo económico, industrial del mundo, ¿quién va a ser optimista? Claro que tenemos problemas, eso es la vida, pero estamos aquí para superarlos y para, cuando los superamos, quedarnos en una posición mejor que la que teníamos antes. Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad de Presidencia. General, muchísimas gracias. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias.